Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más, a usted y a mí, de poder reunirnos y seguir con este hermoso estudio de la Palabra del Señor, sabiendo que en la Palabra del Señor hay sabiduría, sabiendo que en la Palabra del Señor encontramos sus planes, sus propósitos, las directrices, las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Poder conocerlo aún mejor a Él. Le doy gracias a nuestro Dios también, mi amado, por su vida, porque si usted está viendo este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha bendecido. Dios ha sido bueno, amén. En este día, mis amados, vamos a reflexionar en una porción de la palabra que está en el libro de los Salmos. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial de los cielos, te alabamos y te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre, te damos gloria y honra a ti, mi Dios, porque usted es bueno, su misericordia es para siempre. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tomando el control de este tiempo, que sea usted hablando en nuestras vidas, leyendo sabiduría, revelación de lo alto, Padre. Queremos ser instruidos y preparados. Padre, que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado a nuestra vida y sea prosperada en todo. Tome el control de principio a fin, Señor, y que sea usted tratando con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, yo le invito a que usted abra su Biblia y vayamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 117. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, seguramente muchas veces hemos entonado esa preciosa alabanza que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Amén. Pero verdaderamente comprendemos o tenemos una idea de lo que significa la fidelidad de nuestro Dios. La fidelidad, mis amados, de nuestro Dios es uno de sus atributos que se manifiesta directamente en nosotros, sus hijos. Su fidelidad es lo que hace que nuestro Dios sea digno de toda nuestra confianza. Es decir, que si hay personas que dudan y desconfían de Dios, es porque no comprenden verdaderamente la maravillosa fidelidad de Dios. Seguramente habrá muchos tratados teológicos sobre la fidelidad de Dios. Y quizás aún podríamos comprender lo que verdaderamente significa que nuestro Dios es fiel. Lo mejor para comprender la maravillosa fidelidad de Dios es reflexionando en la forma de cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en este mundo y principalmente en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios en nosotros? Bueno, como primer punto, la fidelidad de Dios se manifiesta en su inmutabilidad. Dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. La pregunta es, ¿qué significa inmutabilidad? Bueno, se refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. Y el único que puede tener esa cualidad es nuestro Dios. Tal como lo dice el texto que hemos leído, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es fiel porque no cambia. Y eso nos debe hacer sentir confiados, tal como lo dice el versículo que hemos leído. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de nuestro Dios. Y no hay mayor dádiva ni mayor don que su perdón y nuestra salvación. Dios, mis amados, no se arrepentirá de habernos salvado.
Él no se arrepentirá de habernos perdonado nuestros pecados. Podemos sentirnos confiados que nuestra salvación no depende de lo que diga una persona o de lo que diga una religión o una iglesia. Nuestra salvación depende de nuestro Dios, que es fiel y no cambia, sino que permanece para siempre. Aleluya. Como segundo punto, la fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. Dice en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, dice en la versión Nueva Traducción Viviente: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Mis amados, lo maravilloso de nuestro Dios es que Él es fiel y también todopoderoso. Él sí puede cumplir y llevar a cabo todo lo que ha prometido. Y en su palabra podemos ver muchos ejemplos de cómo las promesas que Dios le hizo a su pueblo se cumplieron. Por ejemplo, Dios le prometió un hijo a Abraham en su vejez y Dios lo cumplió. Aunque Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90. Dios le prometió a su pueblo que los sacaría de Egipto para darles la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios lo cumplió por medio de Moisés y de Josué. Podemos sentirnos entonces, mis amados, confiados que Él cumplirá lo que ha prometido, porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Él no miente. Lo que dice es verdad y lo que promete, Él lo cumple. Porque su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mis amados, no podemos negar que cuando le preguntamos a alguien que si podía ayudarnos, nos sentimos mal cuando la respuesta es la siguiente. A veces responde la persona que le pedimos una ayuda, nos responde y nos dice: bueno, voy a ver si puedo. Otros responden: no te prometo nada. Otros responden: bueno, voy a tratar. Otros te dirán: pero no te hagas ilusiones. Otros te dirán: no me comprometo. Otros tal vez te dirán: pero si puedo, te aviso. Mis amados, la maravillosa fidelidad de nuestro Dios es que todas sus promesas no tienen un tal vez o un posiblemente por respuesta. Su palabra nos dice: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Aleluya. Tercer punto, mis amados, es que la maravillosa fidelidad de Dios se manifiesta en nuestros tiempos de angustia. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Aleluya. Mis amados, es triste reconocerlo, pero en los momentos de angustia de nuestra vida, aún hasta nuestros amigos que consideramos más fieles nos pueden abandonar. Hay una frase que dice: en los momentos de crisis no perdemos amigos, solo descubrimos quiénes eran los verdaderos amigos. Es por eso, mis amados, por lo que verdaderamente podemos decir que Dios es el amigo fiel, que nunca falla, que siempre está con nosotros, el que nunca nos abandona, el que está ahí con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y como cuarto, mis amados, la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mis amados, ser infieles a Dios significa apartarnos de sus caminos, volver a hacer lo que le prometimos que ya no haríamos, volver a caer en el vicio que el Señor ya nos había sacado, etc. Normalmente, mis amados, las personas, cuando alguien que aman hace eso, muchas veces las abandonan o le pagan con la misma moneda. Pero nuestro Dios es fiel. Y aunque nosotros
le fallemos, Él no nos falla. Él no nos abandona. Él no nos da la espalda, aunque muchas veces nosotros lo hemos hecho con Él. Por todo eso, mis amados, podemos decir qué maravillosa es la fidelidad de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio de la palabra sobre la maravillosa fidelidad de nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios, su fidelidad, como decía ahí, es permanente, que Dios no cambia, que Dios lo que promete cumple, que Él no varía, que la fidelidad de Dios, mis amados, no depende de nuestro accionar, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, porque la fidelidad es parte de sus atributos, es parte de Él, esa es su esencia, ser fiel. Y eso es lo que debemos de aprender de Él, aprender a ser fiel en todo, aprenderle a ser fiel a Dios y aprenderle a ser fiel también a los demás. Si Dios es fiel con nosotros, ¿por qué no podemos ser también fiel con nuestro prójimo? Saber que contamos con nuestro Dios en todo momento y en toda ocasión. Saber que aún en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos de debilidad, vamos a contar con nuestro Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender, mis amados, es que la fidelidad de Dios no solamente responde cuando Dios dice sí en algo que estamos pidiendo o necesitando. Porque, ¿qué pasa cuando Dios no nos proporciona lo que estamos pidiendo en oración? ¿Será que Dios está dejando de ser fiel? No lo creo. Porque Dios es sabio. Y Él sabe, mis amados, Él sabe y conoce realmente nuestra necesidad. Él sabe y conoce lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Y no todo lo que pedimos en oración el Señor va a decir sí. Aunque su palabra dice que en Él todas las cosas son sí y en el amén. Pero Él no está para cumplir caprichos. Él está para bendecir. Aun cuando Dios muchas veces nos dice no, Él nos está bendiciendo, porque Él nos está librando, Él nos está guardando. Si Dios te dice, si Dios no te proporciona o no te provee, tal vez para algún viaje que querías hacer, eso no quiere decir que Dios es infiel. Tal vez Dios te ha guardado, Dios te guardó, tal vez de algún accidente. Si Dios no te proveyó de algún trabajo que tú estabas pidiéndole, ese trabajo que tú querías, no es porque Dios es infiel. Es porque tal vez ese trabajo no iba a ser de bendición para tu vida, porque tal vez te iba a alejar de Él, te iba a alejar de la iglesia, te iba a consumir todo tu tiempo y no ibas a tener tiempo para congregarte, para orar. Por eso, mis amados, tenemos que aprender que Dios tiene tres maneras de responder. Dios en ocasiones dice no, como en ocasiones dice sí, como en momentos también te dirá aún no es el tiempo. Pero nada de eso hace que Dios sea infiel. Dios es fiel y siempre seguirá siendo fiel. No depende de usted, no depende de mí, el que Dios sea fiel. Dios es fiel, esa es su naturaleza. Y tenemos que gozarnos y llenarnos de alegría de saber que contamos con un Dios fiel, con un Dios que permanece para siempre, con un Dios que no cambia, que no varía, que su fidelidad no depende de las circunstancias. Dios es fiel. Y por eso nos gozamos por tener un Padre fiel. Saber que contamos con un Padre fiel en lo que sea. Y aprender de Él, aprender de su fidelidad. Su fidelidad es grande. Y por eso podemos cantarle a nuestro Padre: tu fidelidad es grande. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo le animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar.
Amado Dios y buen Padre Celestial, Rey de los cielos, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por darme la oportunidad de compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Padre, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. En el nombre de Jesús, Padre, gracias porque esta palabra nos enseña que tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que permanece para siempre, que tu fidelidad es permanente, Señor. Que tu fidelidad no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Que tu fidelidad no depende de circunstancias, Señor. Esa es tu naturaleza. Esa es parte de tu esencia, Señor. Y queremos, mi Dios, queremos seguir conociendo esa fidelidad tuya en todas las dimensiones. No solamente cuando tú dices sí, sino aún cuando tú dices no, Señor, saber que tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, fiel y verdadero. Padre, gracias. Te pido, Señor, que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para vir a escuchar este mensaje. Padre, que esta palabra no vuelva a usted vacía, Señor, sino que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado. Que sea usted tratando con cada persona, cada familia que recibe este mensaje, Padre. Espíritu Santo de Dios, sea usted ministrando en nuestras vidas, dándonos el discernimiento, permitiéndonos recibir la revelación que viene de usted, de lo alto, Padre. Queremos seguir comprendiendo tu palabra, seguir siendo instruidos y capacitados. Ser entrenados, Señor, para hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Mi Dios, bendiga a las familias, sea usted proveyendo y sustentando para sus necesidades, como lo ha hecho hasta ahora, Señor. Que se esté trayendo fuerzas nuevas al debilitado, que usted levante al caído, que te traiga salud a aquel que se encuentra enfermo, Señor. Padre, que usted traiga ese consuelo a aquel que se encuentra afligido y abatido. Señor, gracias, porque usted es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Gracias, Padre, porque usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito y lo animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he fallado, que he vivido una vida desordenada, apartada de usted. Ya no quiero vivir así, Señor. Ya no quiero seguir lastimándome ni lastimando a nadie. Perdóname, Señor. Sé que viniste a esta tierra, Señor Jesús, a dar tu vida por mí. Moriste en una cruz, derramaste tu sangre por mis pecados. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre, reinando. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, recíbeme como tu Hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Me comprometo a vivir para ti, Señor, a vivir para ti, para agradarte, ser con todo lo que haga, Señor, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.